Ahí está. Entonces, al tener dos lados y el ángulo comprendido congruentes, o dos ángulos y el lado comprendido congruentes, estos dos triángulos son congruentes, por lo tanto todos sus elementos son congruentes. También el lado AS va a ser congruente con SR, porque ese no lo teníamos en ningún lado como dato, ni lo habíamos podido deducir. Así que al poder comparar los dos triángulos y que son congruentes, podemos asegurar que el tercer lado también es congruente. Eso es un dato que nos va a quedar por si nos hace falta. ¿El triangulito marrón era congruente con el celeste o con el rosa? No. Pero teníamos los ángulos congruentes, ¿o no? Los ángulos sí. ¿Y por qué no entonces? Habíamos dicho como que no podíamos comparar la base de uno con el lado del otro. Perfecto. Hay dos lados que no. Porque la base del azul, ¿sí?, es el lado de uno de los dos lados congruentes del isósceles en el marrón. Entonces lo que tenemos que hacer es una correspondencia entre un triángulo y el otro. Debería ser un lado congruente con el otro lado del triángulo, o la base del celeste con la base del marrón. Y no se da, en este triángulo no se da. Entonces, con que tengamos tres ángulos congruentes, no se alcanza para decir que los triángulos son semejantes, pero no congruentes. Necesitamos sí o sí un lado. Bien, hasta acá estamos entonces. El triángulo ABC, el grande del cual partimos, también tenía los mismos valores de ángulos y sin embargo no es congruente con los otros. También va a ser semejante a los otros triángulos. Tenemos que clasificar todos esos triángulos que tenemos ahí. Estos dijimos que eran isósceles. Isósceles y que son acutángulos, obtusángulos o rectángulos. El rosa, el azul y el marrón. Acutángulos. Son acutángulos. ¿El verde también? No, habíamos dicho que era rectángulo. El verde es un triángulo rectángulo porque este ángulo es de 90. Perfecto. A ver, voy a leer qué es lo que sigue. Hasta acá lo habíamos analizado todos, que observamos al comparar. Había que analizar cómo eran las rectas OS y BC. ¿Eso lo hicimos también? Perpendiculares. ¿Sí? A la recta AC. Esas dos rectas que dibujé, porque dice la recta OS y la recta BC. Para que ustedes la vean mejor, yo las dibujé. Paralelas. Paralelas. Y perpendiculares a ese. No, Sí. perpendiculares. ¿A qué? ¿Cuál ves No, perpendicular? perpendiculares a AC, dije yo. A ver, esta recta OS es perpendicular a AC. No, porque no forma ángulo de 90, disculpa. No, está bien, no me pidas perdón. Es para volverlo a mirar. Está bien, está bien. No son perpendiculares a la base, no. Pero puede llegar a ser paralelas. Tendríamos que tratar de encontrar algo que nos ayude a justificar que esas dos rectas son paralelas. Que la intersección de ambas rectas, está, ambas rectas están atravesadas por la recta AB. Sí. Y desde esa recta, ambas forman un ángulo de 45 grados. Forman un ángulo, me dijiste, igualado, igual, congruentes. Exactamente de 45 grados. Bien. Pero, espera que no se me trabó acá. Vamos a tratar de nombrarlo, Fernando, a ver. Esta recta y esta recta, te lo voy a ver, forma un ángulo de 45 grados con la transversal AB.
Exacto. Tengo dos rectas que no sé si son paralelas. Y hay una transversal que las corta. Tengo dos ángulos, ¿cuáles me decís vos de 45? El OB o el ABR y... El OBR ¿Sí? y el AOS. Ah, perfecto. Entonces este no. Lo vamos a ocultar porque molesta a la visión. Ahí está. Ahí tenemos estos dos ángulos que son de 45, por lo tanto son congruentes. ¿Y cómo están ubicados con respecto a las dos rectas y la transversal? Nacen desde el vértice de Sí, está cada bien, recta. te entendí, pero ¿qué nombre tienen? Viste que teníamos dos rectas y una transversal y habíamos dicho que teníamos distintos tipos de ángulo, depende de su posición, y les habíamos... Alterno interno. Estos no eran Correspondientes. alternos. Estos no eran alternos internos, eran correspondientes. Estos dos ángulos, está bien, no importa. De a poco nos vamos a ir acordando. Estos No, dos no, ángulos, claramente. estos dos ángulos son correspondientes. Entonces, tengo dos rectas cortadas por una transversal y tengo dos ángulos que están en posición de correspondientes y esos ángulos son iguales, entonces puedo asegurar que esas dos rectas son paralelas. Es, digamos, al revés de lo que hicimos con la demostración. Nosotros demostramos, tenemos dos rectas paralelas que se cortan con una transversal y pudimos decir con unos pasos que los ángulos correspondientes eran congruentes. Entonces, ahora es al revés. Tengo dos rectas que no sé si son paralelas, cortadas por una transversal, pero tengo dos ángulos correspondientes y esos ángulos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Perfecto. Si yo no tuviera o tuviese esos ángulos correspondientes, ¿habría otra forma de verlo? ¿Habría otros ángulos que me podrían ayudar? Yo veo alternos internos, Bien. perdón, habla Ezequiel. Veo alternos Sí, está bien. internos en el ángulo OSR y SRC. OSR y SRC. Perfecto. Estos dos ángulos están en posición, perdón, este angulito, estaba mal esto. Este angulito y este angulito, este lo voy a borrar para que no confunda, ahí está. Estos dos ángulos están en posición de alternos internos, vamos, entre la recta BC y la recta OS, pero acá tomamos otra transversal. En vez de tomar la transversal AB, estamos tomando la transversal RS. Hace falta que la dibuje o la ven, a ver. Esta sería la recta que corta a las paralelas. Entonces acá sí tenemos los dos internos, pero uno a cada lado de la transversal, por eso son alternos internos, y son congruentes. Entonces sería el mismo razonamiento que con los correspondientes, pero encontramos otros ángulos en otra posición. Entonces eso nos ayuda a justificar que las rectas son paralelas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a seguir con el otro punto, que decía, ¿cómo clasifica el cuadrilátero ASRO? Le voy a sacar los ángulos a ver si les molesta. Me quiero rascar el ojo a través del lente. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Sí. Gracias. Bien. ¿Qué figura es el cuadrilátero que se formó con ASRO? ¿Es convexo? Eso lo podría preguntar yo. Sí, es convexo, mira, porque, perdón,
cualquiera dos puntos que yo dibuje dentro de estos dos triángulos van a formar un segmento que está totalmente incluido en la figura. Es un cuadrilátero convexo. Paralelogramo no es, ¿no? No, No. Eso lo descartamos. ¿Será un trapecio? ¿Tiene dos pares de lados paralelos? no. No. Yo puse trapezoide, pero tenía mis dudas. Bueno, hay que ver. ¿Sabés cuando tenés duda lo que hacemos? Vamos a la definición y nos fijamos si la definición de trapezoide cumple con las condiciones que tiene esta figura. Lo busqué y así todo, la duda sí. ¿Lo buscaste en el apunte nuestro? Sí, en el apunte nuestro. A ver, Pero espera. ahora lo hice, no sé, el fin de semana, la verdad. Está bien. Vamos a buscar el apunte nuestro. Para que sea rombo... ¿Vos me dijiste trapezoide? Sí. Ah, perdón. Entonces no. Un trapezoide tiene los 4 lados irregulares. Espera, que me perdí dónde está ahora. Acá. Y no tiene definición justa. Es un trapezoide particular, diría yo. Un trapezoide puede hacer así. Esto puede ser un trapezoide, que no tiene y me quedaron bastante paralelos los lados. Claro, la característica que encontré es que tiene todos sus lados desiguales. Y Son todos cumpliría desiguales. esa característica. A ver, Fernando, ¿estás seguro que son todos los lados desiguales en esta figura rosa y azul? Acá sí, en esto que dibujé yo, son No. todos desiguales. No, perdón. A ver, El punto es que no tiene memoria. El tema es que no lados son paralelos. opuestos. Tiene dos lados iguales, pero forman un ángulo. O sea, son, no sé, no me sale la palabra. No son Que no opuestos. son lados opuestos. Claro, entonces no es paralelogramo. Eso seguro. Tiene dos pares de lados iguales, pero no opuestos. Bien. Dos pares de lados consecutivos congruentes. Y no hay ninguna figura de las que vimos que cumpla con esa definición. ¿Se acuerdan cuando yo les mandé Y el rombo y el cuadrado tienen esa definición. O sea, tienen lados consecutivos iguales y son paralelogramos. Claro. Estaría bueno si esto fuese un paralelogramo, pero no es un paralelogramo. Entonces esto no puede ser ni rombo ni cuadrado. Entonces, tiene los lados consecutivos iguales, está correcto, pero no tiene los lados paralelos. No me sirve para decir que es rombo o cuadrado. Claro. Pero cuando vimos, yo les mandé un apuntecito con todos los cuadriláteros, ¿se acuerdan? Sí. Claro, sería un romboide. Entonces puede llegar a ser un romboide. Vuelvo al apuntecito. ¿Ven? ¿Se acuerdan de esto? Lo estoy compartiendo, ¿no? Están los paralelogramos, estaba el rombo, el cuadrado, después pasamos a los trapecios, los tres casos, y después el trapezoide es el que está todo desarmado acá abajo, todo. Y vimos un caso que era un romboide. Este es un caso especial de trapezoide. Y tiene que tener dos pares, un par de lados consecutivos congruentes, otro par de lados consecutivos congruentes y distinto de los anteriores. Yo busco esta definición y veo si cumple en el trabajo, en el ejercicio que estamos haciendo. Me decía, tiene dos pares de lados consecutivos, que serían estos, congruentes. Y otro par de lados, ¿dónde estás? Acá. Consecutivos
congruentes entre sí y distintos de los anteriores. ¿Cumple con la definición de romboide? Sí. Sí. Entonces es un romboide. ¿Estamos? Sí. Bien. Después podemos ver cómo son las diagonales y todo, pero teniendo ya cómo son los lados, podemos asegurar que esto era un romboide. Bien. La pregunta que seguía decía, ¿qué pasa con todos los puntos que analizamos hasta ahora en el caso de que el triángulo no tuviera un ángulo fijo de 45 grados, que podía ser variable? Si ustedes lo hubieran dibujado, hubieran estado un montón para poder analizarlo. Vamos a aprovechar el GeoGebra, que nos permite mover todos los puntos, ¿sí? Yo dibujé un triángulo isósceles cualquiera. Y después seguí las instrucciones que me daba. En uno de los lados puse el punto O, como punto medio O, de ahí tracé la circunferencia. Cuando tracé la circunferencia se me intersecó en el punto R, con el otro lado, con el lado BC, en el punto S con el lado AC, ¿sí? Y me quedaron formados estos triángulos, que si los analizamos, siguen cumpliendo todas las propiedades que vimos anteriormente. Estos van a seguir siendo isósceles, porque tienen los radios de la circunferencia como lados. Me dio que los angulitos opuestos a la base son todos iguales, de 49 a 93. No quise poner todos los ángulos porque si no, uno se marea con tantas cosas. Entonces estos dos triángulos van a seguir siendo congruentes, este va a ser semejante, ¿sí? Entonces hasta acá me cumplió todas las propiedades, todas las cosas que vimos anteriormente. Si yo quisiera analizar si la recta OS es paralela a ABC, también lo podría hacer porque 49, 93, 49, 93 son ángulos correspondientes, son congruentes, las rectas siguen siendo paralelas. Si esto es un romboide, también se cumple, porque como dijimos que los dos triangulitos eran congruentes, este lado es congruente con este es con este, tenemos dos pares de lados congruentes consecutivos y distintos entre sí. Cumplió todas las definiciones. Entonces yo me quedo, podemos decir que los primeros puntos para un ángulo X, cualquiera, como dice el ejercicio, se pueden llegar a cumplir. Lo que tendría que analizar es si para cualquier valor de ese ángulo, entonces, puede ser más chiquito que 45, a ver si lo achico un poco, porque si no, no voy a poder. Puede ser más chiquito que 45 y todas esas condiciones se me cumplen. Hay algo que no se cumple del ejercicio anterior. ¿Se acuerdan cuando clasificamos los triángulos que dijimos que este era isósceles acutángulo, isósceles acutángulo y este isósceles? Obtusángulo. Ahora es obtusángulo, pero si es el ángulo este medía 45, ese era rectángulo. Entonces, eso es por ahora lo único que me cambió, ¿sí? Entonces, por más chiquitito que yo pueda hacer el ángulo, menos de 0 no va a poder ser, obviamente, deja de haber ángulo. Entonces, eso se sigue cumpliendo, salvo la clasificación de este triángulo. ¿Qué pasa? A ver si lo puedo agrandar un poco. Vamos a tratar de que este ángulo ABC sea recto. ¿Puede un triángulo isósceles tener un ángulo recto? No.
Sí. 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 Claro, sí, 45, 45 los otros. El verde que teníamos antes era rectángulo y Claro, el claro. isósceles. El primero, el original. Sí. Bueno, pero es una linda pregunta para... Bien, y yo lo voy ahora... Este triángulo isósceles lo convertí en un triángulo rectángulo. ¿Sí? 90, 90 con 48. ¿Y qué pasó? Perdí una intersección, porque el punto R coincide con el B. Entonces ya deja de tener todas las condiciones que teníamos en el ejercicio anterior. Va a tener otras. No voy a poder analizar, comparar triángulos, porque me quedaron dos triángulos chiquitos nada más, que van a ser semejantes, y nada más. ¿La recta OS y BC serán paralelas? Sí. Sí. Sí, son paralelas. Eso lo va a seguir manteniendo, pero todas las otras cosas que analizamos, no. Ya se me perdió de vista el cuadrilátero, ya no tengo más romboide acá. ¿Mm? Bien, entonces podemos decir que mantiene las condiciones de los primeros puntos del ejercicio para un ángulo entre C mayor que 0 y menor que 90. Si no, las condiciones cambian. Bien, esto sigue siendo un romboide, ¿sí? Que tiene otra forma, está puesto de otro lado, pero sigue siendo un romboide. ¿Sí? El AORS sigue siendo un romboide, ¿lo ven? Quedaron más chiquitos estos lados, pero bueno. ¿Hasta acá terminaríamos el ejercicio? ¿Ustedes analizaron algo más? ¿Buscaron algo más? ¿Encontraron algo que quieran consultar? Cuando lo estuvieron haciendo, digo. No, parece que no. Bueno, seguimos con lo que sí. Bien. Este ejercicio 1 de actividades está terminado. Vamos a ir ahora a esto que ustedes tenían que hacer. Voy a anotar lo que me falta. Ahí está. Que habíamos hecho en un triángulo de trabajo práctico las alturas y las mediatrices, y ustedes tenían que hacer ahora las medianas y las bisectrices. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Sí. ¿Hicieron el análisis? Sí. Sí, más o menos. Yo no, profe, hice nada más los dos primeros, no llegué a terminarlo. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño repaso y vamos a hacer los otros puntos notables. A ver, antes de ver esto, quiero definir distancia, porque en muchos ejercicios hablamos de distancia y GeoGebra .52 y no sabemos bien de qué se trata. Distancia en el espacio métrico que nosotros trabajamos, un poco tarde, Belache, ¿sí? Es dados dos puntos cualesquiera, tenemos que hacer un recorrido para llegar de un punto al otro. Yo podría hacer este recorrido, pero está definido como distancia el menor de todos los recorridos que puedo hacer entre un punto. Y el menor recorrido entre esos dos puntos, ¿qué sería? El más cortito. El segmento. El segmento que tiene por extremos a esos dos puntos. Entonces, vamos a definir como distancia entre dos puntos
al segmento que los tiene por extremos, porque es el menor de los recorridos posibles. ¿Sí? Entonces, este recorrido largo no me sirvió. Lo borramos. Distancia entre dos puntos es el segmento que los tiene por extremos, es el menor de los recorridos. Ahora quisiera yo ver si puedo calcular la distancia, que me molesta, entre un punto cualquiera y una recta. Este punto que está acá y la recta. Porque hoy me decían que los radios eran distancias. ¿Cuál de estas tres puede ser la distancia del punto a la recta? El punto E. Habría una más corta. O Hay sea, una... Sí, claro, o sea, un menor esas tres, recorrido. ¿Cuál podría ser? El medio. el que hace un segmento perpendicular a la recta. Bien, el del medio no, el del medio entre estos dos. No sé, alguien me pero dijo yo- el medio. Y estaban, Yo vos pensé que estaban a la misma esos puntos que distancia. estaban ahí. Mirá, vos, este sería el punto medio de esos puntos que están ahí. Y este sigue sin ser el menor de los segmentos. Entonces, vamos a tener que trazar una perpendicular a la recta que pase por el punto. Va a haber muchas perpendiculares a la recta que pasen por este punto. Una sola. Una sola. Perfecto, una sola. Vamos a borrar esto para que no se confundan. Ahí está. Pero entonces, ¿yo cómo determino el segmento? Voy a tener que buscar el otro extremo. Y el extremo va a ser la intersección de la perpendicular con la recta. A este punto, que acá me lo llamo I el sistema, ¿sí? Yo voy a tener un segmento que va del punto a la recta. Este punto donde se cortan, donde se intersecan la recta y su perpendicular, se llama pie de la perpendicular. ¿Sí? Yo trazo una recta perpendicular. Claro, el punto, sí, el punto. Donde se cortan las dos rectas perpendiculares, ese punto se le llama pie de la perpendicular. Entonces, la distancia entre un punto y una recta es el segmento que tiene por extremos al punto y al pie de la perpendicular de la recta que pasa por el punto. ¿Vuelvo a decirlo? Sí. La distancia de un punto a una recta es el segmento que tiene por extremos al punto y al pie de la perpendicular de la recta que pasa por el punto. Acá yo no los veo si están escribiendo y si terminaron o no, por eso me apuro a lo mejor. Pero tienen la facilidad de volverlo a ver, ¿no? Y escribirlo. Bueno, así definimos las dos distancias. Distancia entre dos puntos y distancia de un punto a una recta. También existe distancia de un punto a un plano, pero es más o menos el mismo concepto. Una recta perpendicular al plano, y ahí hacemos. Siempre es el menor recorrido. ¿Sí? Bien.
Ahora vuelvo. Entonces, si este es un triángulo cualquiera, si yo trazo una de las alturas, ¿sí? Es un segmento incluido en la perpendicular al lado que pasa por el punto, por el vértice opuesto. ¿Cómo podríamos también llamarlo, de acuerdo a lo que vimos recién? Distancia. Sí, todas las alturas son distancias del vértice al lado opuesto. ¿Sí? Entonces, a lo mejor este concepto de distancia nos sirve en algún ejercicio, porque a veces lo disocian. ¿Vieron? Ustedes tienen, vimos altura, vimos distancia, es otra cosa. No, la altura es una distancia también. Cumple la definición. Bien, habíamos visto las tres alturas. Esto lo hicimos en la práctica y no había ningún problema. Alturas, bisectrices y medianas son segmentos. Las mediatrices son rectas. ¿Sí? Bueno, voy a borrar las alturas para que me quede. Estas son las mediatrices. Son las rectas perpendiculares a los lados en su punto medio. Y estas mediatrices, en cualquier momento se me termina y abro otra aula. Estas mediatrices se cortaban en un punto, que si se acuerdan se llamaba circuncentro. Creo que esto lo vimos más o menos el otro día, pero no me acuerdo. Si yo trazo una circunferencia con centro en este punto, que pase por uno de los vértices, pasa por los tres vértices. Porque habíamos visto el ejercicio de los tres árboles, que buscábamos la fuente en el medio, ¿sí? ¿Y esto se cumple solo para el triángulo acutángulo? No, se cumple con el obtusángulo también. Aunque el circuncentro esté afuera, los tres vértices pertenecen a la circunferencia que se trazó con el circuncentro. Bien. Piensen un poquito qué pasa con las medianas y las bisectrices y yo abro otra aula. Ahora volvemos.